¿Alguna vez escuchaste hablar de un personaje bíblico que no tuvo ni principio ni fin? Un rey que también fue sacerdote, y cuya aparición en la Biblia es tan breve como poderosa. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio de Melquisedec, uno de los personajes más enigmáticos de las Escrituras. Él bendijo a Abraham, recibió diezmos y luego desapareció, dejando tras de sí un legado eterno. ¿Quién era realmente Melquisedec? ¿Por qué su sacerdocio se considera diferente a todos los demás? Quédate con nosotros para descubrir por qué algunos creen que su historia apunta directamente a alguien aún más grande. La primera aparición de Melquisedec en la Biblia sucede en un momento clave. Abraham acaba de rescatar a su sobrino Lot de una coalición de reyes enemigos. Es una escena épica, llena de tensión y victoria. Pero entonces, de manera repentina y casi inexplicable, aparece este personaje, Melquisedec, rey de Salem. No se nos dice de dónde viene, ni cómo llegó ahí, solo que aparece con pan y vino en las manos. No parece tener ejército ni seguidores, pero su sola presencia cambia el tono de la historia. Abraham, el gran patriarca, se detiene y lo escucha. El acto de presentar pan y vino no es menor. Estos elementos son universales. Representan sustento, comunión, pacto. En la tradición cristiana, evocan directamente la última cena. Pero aquí, en Génesis 14, estos símbolos aparecen mucho antes. Es como si Melquisedec estuviera anticipando un modelo espiritual que se repetiría siglos después. Además, el hecho de que él bendiga a Abraham, y no al revés, subraya su estatus espiritual. Solo alguien con mayor autoridad podía bendecir a otro en aquel contexto bíblico. Y Abraham no solo acepta esa bendición, sino que le da los diezmos. Dar diezmos en la antigüedad era un acto de profunda reverencia. Representaba entregar lo mejor de tus riquezas a alguien que reconocías como un intermediario entre tú y Dios. Abraham, el padre de la fe, reconoce a Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo. Esto es particularmente impactante, porque en ese punto de la historia no existía una estructura religiosa formal. No había templo, ni sacerdocio levítico, ni ley mosaica. Aún así, aquí está este hombre, oficiando como sacerdote, en contacto directo con Dios. El lugar desde donde reina Melquisedec también tiene un peso simbólico importante. Salem, nombre que muchos estudiosos asocian con Jerusalén, no es solo una ciudad cualquiera. En hebreo, Salem está relacionado con la palabra Shalom, que significa paz. Así, Melquisedec no es solo rey de Salem, sino rey de paz. Y su propio nombre, Melquisedec, significa rey de justicia. Estas dos cualidades, justicia y paz, son pilares del reino de Dios según las Escrituras. Es como si todo en él estuviera diseñado para representar una figura ideal, casi celestial. El texto bíblico no nos dice nada sobre su linaje, sus padres o su descendencia. Esto es algo completamente inusual en los relatos bíblicos, donde el linaje es fundamental. Los grandes personajes siempre están conectados con su árbol genealógico. Pero Melquisedec rompe esa norma. Es como si su existencia no dependiera de la historia humana. Aparece, cumple su función espiritual y se va. Ese silencio sobre su origen y destino no es un olvido, es una señal. Es una manera literaria de decirnos que Melquisedec representa algo eterno. La tradición judía y cristiana ha debatido durante siglos si Melquisedec fue un hombre real o una figura simbólica. Algunos rabinos lo identifican con Sem, hijo de Noé,
una figura que vivió muchos años y que podría haber coincidido en el tiempo con Abraham. Otros creen que fue un ángel o incluso una manifestación de Dios mismo. Pero lo que sí es claro es que su papel en el relato bíblico no es incidental. Su aparición tan breve y potente lo convierte en un personaje que trasciende la historia. Un sacerdote sin templo, un rey sin ejército, un nombre sin genealogía. Cuando leemos más adelante en las Escrituras, especialmente en los Salmos, descubrimos que este encuentro entre Melquisedec y Abraham no fue un simple episodio, fue una profecía en acción. En el Salmo 110, el rey David habla de alguien que será sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este versículo, citado varias veces en el Nuevo Testamento, indica que Melquisedec no solo fue importante en su tiempo, sino que su figura representa un modelo divino que seguiría vivo siglos después. La Biblia lo presenta como un eco del futuro en medio del pasado. La carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, toma la figura de Melquisedec y la coloca en el centro de una revelación más profunda. Allí se dice que Jesús es sacerdote, no conforme al orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Esto significa que el sacerdocio de Jesús no se basa en herencia humana, sino en una autoridad eterna, divina, inquebrantable. Melquisedec, entonces, no es solo parte del pasado, sino también del futuro eterno del plan divino. En Hebreos capítulo 7, el autor se detiene a explicar cómo Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esta descripción es tan misteriosa que muchos se preguntan, ¿fue un ser celestial? ¿Un ángel? ¿Una manifestación directa de Dios? Aunque no hay una respuesta definitiva, su figura sirve como puente entre el antiguo pacto y el nuevo. Los símbolos que usa, pan, vino, bendición, resuenan profundamente con la última cena, donde Jesús ofrece pan y vino como señal de un nuevo pacto. Esto ha llevado a muchos a ver en Melquisedec una figura profética, una sombra del Mesías que vendría. Incluso su nombre tiene poder. Melquisedec significa rey de justicia, y como rey de Salem, también es rey de paz. Justicia y paz, dos cualidades fundamentales del reino de Dios. Su sacerdocio eterno también rompe las reglas religiosas de su tiempo. Los sacerdotes venían de la tribu de Leví, pero Jesús vino de la tribu de Judá, lo cual sería ilegal, a menos que existiera otro tipo de sacerdocio, uno más antiguo y superior, el de Melquisedec. Es decir, la existencia de este personaje misterioso valida espiritualmente el ministerio de Jesús desde una perspectiva eterna, no terrenal. Y aquí entra la frase clave de este guión. No tuve principio ni fin, solo un propósito: anunciar al que vendría después de mí. Es como si Melquisedec hablara desde el silencio de los siglos, apuntando hacia algo mucho más grande. Su aparición fugaz no es un descuido, sino una señal. Un mensaje escondido en la historia de Abraham, esperando ser descubierto por quienes quieran mirar más allá. Melquisedec no necesitó grandes discursos ni hazañas épicas. Su sola presencia, sus acciones breves pero simbólicas, su silencio posterior, todo eso fue suficiente para que su nombre quede grabado en la eternidad. No es el protagonista de muchas historias, pero es la clave oculta en una de las más grandes: la redención de la humanidad a través de un sacerdocio eterno. A lo largo de los siglos, la figura de Melquisedec
ha despertado el interés no solo de estudiosos religiosos, sino también de filósofos, místicos y teólogos. Su misterio ha sido interpretado de múltiples maneras, desde una figura histórica olvidada hasta una encarnación previa del mismo Cristo. En los escritos esotéricos y textos gnósticos, por ejemplo, aparece como un ser celestial que guarda las claves del conocimiento divino, el equilibrio entre lo visible y lo invisible, lo humano y lo eterno. Algunos manuscritos encontrados entre los rollos del Mar Muerto incluso lo describen como un juez celestial, líder de los ángeles de la luz, que al final de los tiempos traerá justicia a los elegidos. Este Melquisedec no solo reina sobre una ciudad física, sino sobre una dimensión espiritual. Estas interpretaciones, aunque no forman parte del canon bíblico, muestran cómo su figura ha influenciado el pensamiento místico a lo largo del tiempo, extendiéndose más allá de la tradición judeocristiana hacia algo casi universal. En el cristianismo primitivo, su importancia creció a medida que se buscaba explicar cómo Jesús podía ser sacerdote sin haber nacido en la familia sacerdotal. Melquisedec se convirtió en la llave teológica perfecta para unir el linaje de Abraham con el nuevo pacto en Cristo. De esta manera, el Nuevo Testamento no lo usa solo como símbolo, sino como fundamento de una doctrina crucial: la idea de que hay un sacerdocio superior, eterno, que no depende de la ley, sino de una promesa anterior. Incluso fuera de la Biblia, Melquisedec ha inspirado obras de arte, literatura y música. Desde pinturas renacentistas hasta óperas y novelas contemporáneas, su figura ha sido interpretada y reimaginada de mil formas. Algunas corrientes lo consideran un arquetipo, una especie de modelo espiritual que representa la unión entre lo divino y lo humano. Un recordatorio de que a veces lo más importante no es lo que se dice, sino lo que se sugiere con el silencio y los símbolos. Hoy en día, muchas personas siguen encontrando en Melquisedec una fuente de inspiración y asombro. En un mundo donde todo busca una explicación lógica, este personaje nos invita a abrazar el misterio, a aceptar que hay realidades espirituales que no siempre encajan en esquemas racionales. Melquisedec no tiene historia conocida, pero tiene un impacto profundo. Es un mensaje viviente de que lo eterno puede irrumpir en lo cotidiano cuando menos lo esperamos. Y quizás esa sea su mayor enseñanza: que hay momentos en la vida donde lo sagrado se presenta sin previo aviso, en formas que no comprendemos del todo. Melquisedec representa ese cruce inesperado entre el cielo y la tierra, entre lo antiguo y lo nuevo. Su historia no busca explicarse por completo, sino despertar una pregunta que trasciende los siglos. ¿Estás listo para reconocer lo eterno cuando aparezca en tu camino? La figura de Melquisedec es como una chispa que ilumina un misterio mayor. Aparece por un momento, bendice al patriarca Abraham y luego se desvanece, pero su influencia sigue viva. Su historia es una pieza del rompecabezas divino que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, revelando que Dios ya estaba anunciando su plan desde el principio. Este rey sacerdote sin genealogía nos recuerda que lo eterno no siempre necesita explicación. A veces, el silencio grita más fuerte que las palabras. Melquisedec nos señala hacia una verdad más profunda. Hay un sacerdocio más allá de lo humano, una bendición que trasciende el tiempo y un propósito que aún hoy sigue revelándose. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de uno de los mayores misterios bíblicos.
Si te gustó este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un comentario contándonos qué piensas de Melquisedec. ¿Crees que fue un hombre, un ángel o algo más? Nos encantaría leerte. Hasta la próxima. Y recuerda, lo que parece pequeño en la Biblia, a veces esconde un mensaje eterno.